Qué alegría que puedas estar una vez más con nosotros ahí donde tú estás, en tu hogar, en tu casa. Recibe nuestro amor. Realmente te súper extrañamos. Seguramente tú y yo nos queremos ver juntos, queremos vernos y reunirnos y compartir, pero todavía estamos caminando este tiempo, creyendo y orando por ese tiempo de volvernos a encontrar. Así es que te damos la bienvenida a este tiempo y queremos compartir contigo un mensaje que inspire tu vida, que aliente tu corazón, un mensaje que llene tu corazón de fe. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 siempre nos está mostrando la fe de estos hombres, la fe de las personas que están creyendo en el Señor. Y hemos estado viendo que el que cree o al que cree todo le es posible, porque si tú y yo nos unimos y juntos creemos por todo lo que Dios tiene, seguramente vamos a caminar en su bendición. La pregunta es, ¿cuándo preparamos el arca? ¿Cuándo debe estar preparada el arca para salvar a nuestra familia? Cuando comienzan a caer las primeras gotas, seguramente será muy tarde. Así es que Noé tuvo que creerle a Dios y enfocarse, aun cuando no veía ni una sola gota de agua, en construir el arca que le serviría para salvar a su familia. Mientras el resto de las personas comían, bebían, se daban en casamiento, no pusieron enfoque, se desenfocaron, se desentendieron, no tomaron en cuenta la advertencia de Dios, lo que Dios les estaba anunciando, hasta que vino el diluvio. Pero cuando vino el diluvio, ya Noé estaba en el arca, protegiendo a su familia y disfrutando de las bendiciones de Dios. Así es que tú y yo hoy vamos a recibir un mensaje que habla del enfoque. Debemos estar enfocados. La fe nos hace movernos, la fe hace que tú y yo nos levantemos, la fe es sin temor al éxito, la fe nos permite conquistar nuestros miedos y la fe también nos permite avanzar y la fe nos permite también mantenernos enfocados en lo que Dios tiene en este tiempo para ti. Así es que vamos a recibir un mensaje para enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. La fe te permite enfocarte en lo correcto. Mire que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice así: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Enfoque. Debemos poner nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra atención en Jesús. Pero ¿qué significa enfoque? Enfocados. ¿De dónde viene esta palabra de enfocados, de enfoque? Mire, se compone de dos prefijos, in y focus. In es hacia adentro y focus, lugar donde se prende fuego. In hacia adentro y focus, lugar donde se prende fuego. Es decir, el enfocado es alguien que está ardiendo por dentro, hay fuego en él. Así es que tú y yo debemos estar enfocados, ardiendo en fuego en Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo en este tiempo. Pero enfocados es acción de dirigir la atención a un asunto. ¿Sabe? El que está desenfocado le va a echar la culpa a medio mundo, no va a hacer nada productivo. Pero el que está enfocado y pone sus ojos en Jesús, porque así dice la palabra del Señor, cuando nos afirma en Hebreos capítulo 12 verso 2, y nos afirma y nos dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús. Esa es la definición de enfoque. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Hebreos 12:2 en la traducción lenguaje actual nos da y nos comparte esa definición de arder por dentro, de estar lleno del fuego de Dios. El que está enfocado va a creer en las promesas de Dios y va a avanzar y va a crecer. Ahora, si tú y yo fuéramos a dar nuestro primer mensaje, si tú y yo tuviéramos la oportunidad de dar nuestro primer mensaje, ¿qué diríamos en un mensaje relevante, en un mensaje que impacta el corazón de las personas? Nos da la oportunidad de compartir un mensaje. ¿Qué diríamos?
Si tú y yo tuviéramos la oportunidad de dar nuestro primer mensaje, ¿sabe? Jesús tuvo la oportunidad de dar su primer mensaje. ¿En qué se enfocó Jesús? Y lo vemos nosotros en Lucas capítulo 4 verso 17, que dice lo siguiente: y se le dio el libro del profeta Isaías. Habían muchos pasajes que él pudo haber leído, que seguramente tenían un fiel cumplimiento en él, pero él tomó el libro y, guiado por el Espíritu Santo, lee Isaías, donde dice Isaías 61, 1, 2 y 3, que es lo que dice Lucas capítulo 4 en el verso 17, 18 y en adelante. Dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Él se enfocó en dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Él se enfocó en su primer mensaje y la gran oportunidad que él tenía en dar buenas nuevas. Él compartió que habían áreas en la vida del hombre las cuales él podía traer buenas noticias para ser libre de la pobreza, para ser libre de la esclavitud, para ser libre de la ceguera, para ser libre de la opresión y disfrutar el año agradable del Señor. Tú y yo tenemos que disfrutar. Tú y yo siempre estamos recibiendo buenas noticias de nuestro Dios. Por eso yo quiero compartirte 3 pensamientos acerca de este mensaje que Jesús nos compartió y cómo tú y yo nos podemos enfocar. Número 1, lo que leemos en este pasaje es buenas noticias a los pobres. Por eso Lucas capítulo 4 verso 18, Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si tú fueras a dar buenas nuevas a los pobres, ¿qué le dirías? Si tú le fueras a dar buenas nuevas a los pobres, ¿qué les anunciarías? Si tú les fueras a dar buenas noticias, ¿les dirías tú que siguieran en su pobreza, que nunca más van a tener posibilidades? ¿Cuáles serían buenas noticias? Que se quedarían así por el resto de su vida y que no tendrían oportunidad de crecimiento, no tendrían oportunidad de avanzar, no tendrían oportunidad de disfrutar la vida, de tener finanzas y pensando que no solamente, ¿verdad?, la bendición y la abundancia de Dios para nuestras vidas y la prosperidad de Dios no tiene que ver solamente con el dinero, sino tiene que ver con la salud, tiene que ver con la libertad, tiene que ver con que somos libres de toda opresión, toda cautividad. Tiene que ver la productividad que Dios quiere darnos a nosotros. Pero Él vino a anunciarnos buenas noticias. Lo que vino a darnos es que nuestra condición final no es pobreza. Él vino a anunciarle a los pobres, a los quebrantados, a los afligidos, a los presos, a los ciegos, el año agradable del Señor. Y es lo que yo quiero que tú y yo nos enfoquemos en las buenas noticias. Hay tantas noticias a nuestro alrededor y me ocupa como pastor, como alguien que te ama, que debido a tantas noticias nos desenfoquemos. Y que entonces nosotros sigamos pensando que debido a la situación que nos rodea y la condición en la cual estamos nosotros pasando, atravesando, nosotros sigamos pensando que no podemos salir adelante. Ahora, hay una realidad. Ha crecido el número de personas que están desempleadas. Ha habido un momento de que se contrajo las finanzas, la economía en nuestra nación o en las naciones. Pero ¿cómo pensamos nosotros de manera correcta cuando nos enfocamos en Jesús, sabiendo que Él trajo buenas noticias, las buenas noticias para los pobres, para que tú y yo sepamos que Él nos quiere bendecir, que Él nos quiere prosperar? La prosperidad tiene que ver no solamente en la economía, tiene que ver con que Dios te ha guardado lleno de salud. Que alguien diga amén. Yo sé que tú estás seguro ahí en tu casa. Dios te ha guardado, Dios te ha protegido. Tiene que ver con los milagros de salud que ya hizo en tu familia, pero también tiene que ver que tú tienes que pensar que si Él te guardó y Él te ha protegido y Él te ha sostenido sano, también te quiere bendecir, quiere poner recursos en tus manos, y que tú como buen mayordomo, yo como buen mayordomo, los administremos para la gloria de su nombre y que su nombre sea glorificado.
Prosperidad en Dios es disfrutar el año agradable del Señor, vivir en el favor del Señor, caminar en su bendición. Una cosa es que tú y yo persigamos las cosas materiales. Una cosa es que tú y yo persigamos el dinero. Entendemos que el amor al dinero es el problema, no el dinero. El amor a la fama es el problema, no la fama. El amor a las cosas que los hacemos el centro de nuestras vidas. No hagas el centro de tu vida el dinero, pero haz el centro de tu vida Jesús. Enfócate en Él, porque Él tiene buenas noticias para ti. Tú no tienes que estar detenido, tú tienes que seguir avanzando por medio de la fe. Mientras todos comen, mientras todos beben, mientras todos se dan en casamiento, como en el tiempo de Noé. Noé se enfocó en construir, en edificar un lugar para bendición de su familia, porque Dios había traído buenas noticias. Noé, voy a salvarte a ti, a tu familia, voy a salvar a tus hijos, voy a salvar a tus nueras. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que Dios nos ha guardado. Pero en este tiempo tenemos que creer que la bendición de Dios recibida en nuestras vidas glorifica el nombre que es sobre todo nombre. Tu enfoque va a cambiar, porque tú entiendes que hay buenas nuevas de parte de Jesús, y que lo que estamos pasando no es nuestro final, sino solamente un proceso para ver los milagros que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que pensemos en el siguiente punto. Alaba al Señor tu Dios. Enfócate no en la queja, no en la excusa, sino en alabar al Señor tu Dios. Mire que dice Deuteronomio capítulo 8 verso 10. Deuteronomio 8, 10 y el verso 11 dice: cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero dice, pero ten cuidado de no olvidar al Señor, de desenfocarte. Cuando estamos satisfechos, cuando hemos comido y tenemos vida plena, como en el tiempo de Noé. Habían comido, habían bebido. Ellos prácticamente quedaron satisfechos, pero se olvidaron de Dios. Pero aquí la advertencia es: ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Ahora el verso siguiente, en el verso 12 y 13 dice: y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas. Mire lo que Dios está pensando como buenas noticias para nosotros. Y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas. El verso 14 nos sigue diciendo: no te vuelvas orgulloso, no te desenfoques, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde vives como esclavo. El pueblo estaba en esclavitud por 400 años. Había sufrido, no podía tener estabilidad, eran esclavos, eran lastimados, solamente los usaban para edificar las construcciones que los egipcios querían. Pero Dios va a rescatar a su pueblo de ese lugar y lo va a liberar. Hay buenas noticias: te voy a sacar de esclavitud para darte una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando entres a esa tierra, alábame. Cuando estés en prosperidad, alábame. Cuando estés en abundancia, alábame. Cuando tengas casas, alábame. Cuando tú tengas libertad financiera, alábame. Cuando tengas salud, alábame. No te olvides de mí. No permitas que tu corazón se llene de orgullo. Este tiempo, si tú estás siendo bendecido por el Señor, es tiempo de buscarlo. Me duele en mi corazón cuando las personas se desconectan de Dios, que tomaron la pandemia como un motivo de no conectarse con Dios. No les falta nada, no les falta carro, no les falta casa, no les falta salud, no les falta el bienestar. Han tenido en abundancia, han comido hasta saciarse. Pero muchos se han enorgullecido sus corazones y se han olvidado de Dios. Cuando comenzó la pandemia, todos bajo el temor de la situación, todo el mundo estaba buscando a Dios.
No importaba cómo hacerlo, pero tengamos cuidado. Hay una alerta de parte de Dios en este tiempo. No te desenfoques, te vas a secar, no va a haber fuego en ti. Ese es el tiempo para encenderte en el Señor. Enfocados es estar encendidos por dentro, estar enfocados, puesto nuestros ojos, toda nuestra atención en Jesús, el autor de nuestra salvación. El Padre no escatimó nada para salvarnos. El Dios mismo, nuestro Padre eterno, Dios todopoderoso, entregó a su Hijo unigénito para darnos salvación. Ahora tú y yo tenemos que responder en amor, para alabarlo a Él, para darle gracias, para mostrarle gratitud en todo lo que nosotros estamos viviendo. No permitas que tu corazón se llene de orgullo. Busca cómo conectarte mientras venimos a nuestra casa, mientras nos dan toda la libertad para reunirnos. Comenzamos con nuestros jueves de gloria, donde vas a recibir una invitación y vas a poder venir y compartir un tiempo con nosotros. Estamos practicando cómo regresar a esa nueva realidad y que lo hagamos seguro. Pero mientras eso ocurre, tú estás recibiendo hoy un mensaje ahí en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con los tuyos, o donde tú nos estés escuchando. Pero Dios te está hablando a ti, Dios te está hablando a ti, Dios está poniendo una alerta en tu corazón. No te olvides, no te separes del Señor, enfócate en Él. Haz que tu corazón, todo tu interior arda por el Señor. Que tu corazón arda por Él. Busca. No pongas como excusa: no puedo, no tengo internet, no tengo finanzas, no hay una. Pues busca una casa, hay un hermano: hermano, me puedo reunir contigo en la sala de tu casa, sana distancia, me puedo reunir contigo, sabes, yo quiero conectarme en este horario, en esta hora, sea el fin de semana o sábado o domingo, en nuestras transmisiones, ¿verdad? Del sábado, del domingo, de la experiencia como Ministerios Jesús del Señor. Pero haz que tu corazón arda por el Señor. No te desenfoques. Enfócate en Él, alábalo, dale gracias al Señor. No tomes como excusa nada. Yo quiero continuar y llevarte al siguiente pensamiento, el pensamiento número 3: enfocados en su reino. Enfocados en su reino. Mateo 6:33 dice la palabra en la Nueva Biblia Viviente: lo más importante, ¿qué es lo más importante que tú y yo podemos hacer? Lo más importante es que primero busquemos el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará, les entregará, les dará todo lo que necesiten. Mire esa promesa. Cuando tú y yo nos enfocamos en su reino, cuando tú y yo nos enfocamos en saber que Él nos dio buenas nuevas, buenas noticias, Él no nos quiere dejar en esa condición. Cuando tú y yo nos enfocamos en alabar, en glorificar, en exaltar, en darle gloria a su nombre, lo buscamos a Él. Lo más importante es que Él sea lo primero en nuestras vidas y busquemos su reino. Todo lo demás Él nos los va a proporcionar, Él nos los va a entregar. En Mateo 6 habla nuestro Señor Jesucristo, está disertando acerca de lo que le causa afán al hombre. Hay cosas que te causan afán. Uno es la comida, otro es el vestido. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? Y Jesús diserta y le dice, ¿verdad? Las aves del campo no se preocupan por eso. Las hierbas del campo no se preocupan por eso. Aún más se vistieron con más gloria que toda la vestidura y todo el glamour en el tiempo de Salomón. Con todo el glamour que reyes y reinas venían a ver, la sabiduría y todo el glamour y toda la excelencia del reino de Salomón en el tiempo de Salomón. Ni uno de ellos se vistió como una planta en el campo. Cuando tú la ves y tú dices, qué hermosura de esas plantas, dice el Señor Jesús: ¿no valen más ustedes que ellos? ¿No valen más ustedes que un ave? ¿No valen más ustedes que una planta? Claro que sí. Tu cuerpo es mucho más que un vestido, una marca. Tu cuerpo fue creado por Dios y vale más que cualquier otra marca. No te afanes. Tú debes buscar el reino de Dios. ¿Y qué es
estar enfocado en lo correcto, enfocados en lo correcto, buscar el reino de Dios, buscar su justicia. Enfocados en lo correcto, persigue a Dios, sigue a Dios, busca a Jesús. Por favor, iglesia, nuestra casa, nuestra familia, donde quiera que tú nos estés escuchando, seas un joven, seas un niño, seas un papá, seas una mamá, conecta a tu familia en este tiempo. Es importante que tú y yo estemos conectados. Todo lo demás Dios lo va a añadir. No pongas como pretexto, como excusa cualquier cosa que te puedas imaginar. No hay nada más importante y más valioso que buscar el reino de Dios. Digan amén, digan aleluya, digan gloria a Dios ahí donde tú estás. Por eso el Salmo 23:6, Salmo 23:6. El Salmo 23 es el que declara que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y esa es una certeza. La certeza de pasar por delicados pastos, aguas deliciosas, aguas cristalinas. Pero hay momentos que pasamos también por valle de sombra y de muerte, tiempos buenos, tiempos malos. Pero en todo ello Dios nos está guardando su vara y su callado nos está infundiendo aliento. Nos está buscando enfocarnos, mantenernos encendidos en Él. Dios te va a sentar a la mesa. Delante de todo lo que en algún momento te ha angustiado, Él te sentará, te bendecirá, traerá y va a añadirte todo lo que tú necesites si buscas primeramente su reino. Pero tú y yo no debemos seguir lo económico, no debemos seguir lo material, no debemos ir tras la prosperidad. La prosperidad va atrás de ti si buscas el reino de Dios. Por eso Salmo 23:6 concluye diciendo: ciertamente, es verdad, es cierto, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Tu bondad y tu amor, tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Que tu anhelo y mi anhelo sea vivir en la casa del Señor por siempre. En la casa del Señor es donde Él nos mantiene juntos en armonía. Y ahí manda bendición y vida eterna. Ahí es donde nos sigue la bondad y el amor inagotable del Señor. Tú y yo no vamos tras lo material. Lo material nos sigue a nosotros cuando nosotros nos enfocamos en el reino de Dios. Que no haya nada que te separe de Él. Que tú te mantengas conectado al reino de Dios, caminando en su justicia, porque todo te será añadido. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde tú estás. Hay buenas noticias para ti. Él no te dejará, Él no te abandonará. Él te seguirá, Él te perseguirá, Él te rodeará de amor, Él te defenderá. Él es tu papá. Y un padre siempre está cuidando de sus hijos. El bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida te seguirá el Señor, te perseguirá. Él te perseguirá. Si tú lo buscas a Él, Él entonces con su bendición y su prosperidad te perseguirá. Declaramos, Señor Jesús, que abandonamos toda excusa, todo pensamiento que nos había distraído. Te pedimos perdón si nos desenfocamos, Señor. Si estábamos en el peligro de apagarnos, porque enfocado es el que está encendido por dentro, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, quien no tuvo temor de dar su vida por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que nuestros mejores días están por delante. Hay buenas noticias en Cristo Jesús. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar, bendecimos a los tuyos. Y yo sé que si tú y yo nos enfocamos en el reino de Dios, todo lo que necesitemos Él nos los va a entregar. Que Dios te bendiga y que tengas un tiempo maravilloso en Cristo Jesús. Amén.